capítulo 66. La única diferencia con la película es que el protagonista no es ese actor famoso. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el lago Nicaragua, Teocracia Sagrada de Tasman, buque nodriza de hidroaviones rápidos de reconocimiento. Una silueta camina a paso ligero por el pasillo que sale del puente. Es la Santa. Al llegar al camarote del capitán, que utiliza temporalmente como habitación propia, abre la puerta de inmediato y se dirige a quienes están dentro. Es posible que el enemigo esté abordando. El capitán es un incompetente y parece no haberse dado cuenta de nada, así que iremos al hangar para asegurar un hidroavión de escape. Con total frialdad, la Santa declara su intención de abandonar al capitán y a la nave. Recibido. La respuesta monótona provino de algo que, exteriormente, parecía un soldado de complexión robusta envuelto en una armadura de placas completa, full plate. Sin embargo, su pesadez visual gritaba que lo que había dentro no era humano. Estrictamente hablando, hay un humano dentro, pero sus extremidades son claramente inorgánicas. Son organismos mágicos tipo golem, similares a los tanques bípedos. Pero si un humano intenta entrar en uno, el tamaño se vuelve tan grande que sería imposible actuar como una persona normal. Por otro lado, un golem que no es operado directamente por un humano solo obedece órdenes simples y no puede hacer nada sin instrucciones constantes. ¿Cuál fue la solución? La conclusión de la teocracia fue sencilla. Solo hay que hacer más pequeño al humano que va dentro. ¿Acaso usaron personas con enanismo? La respuesta es no. Su número es limitado, lo que causaría problemas de suministro para los experimentos militares. ¿O quizás detuvieron el crecimiento de humanos intencionadamente para crearlos pequeños? Tampoco. La teocracia no se toma tantas molestias. La respuesta de la teocracia fue mucho más simple. Puesto que las extremidades son el cuerpo del golem, no son necesarias. Cortaron los brazos y piernas de los humanos para miniaturizarlos y convertirlos en la unidad de control del golem. Sin embargo, estos golems humanoides llamados soldados blindados mágicos son difíciles de fabricar. Requieren un trabajo más minucioso que un tanque, por lo que no pueden producirse en masa. Originalmente, dado el número de unidades desplegadas, la teocracia, que gestiona cada nacimiento y crecimiento en el país, debería haber tenido suficientes personas con enanismo. El problema es que pocos humanos son compatibles con el sistema de control. La teocracia, sin molestarse en buscar un método de comprobación previa, simplemente clava los conectores del sistema de control directamente en la médula espinal de los candidatos. Si no quedan en estado vegetativo, son aceptados. Si quedan inválidos, son desechados. Como se utilizan principalmente para escoltar a figuras importantes o vigilar catedrales, los candidatos se eligen basándose únicamente en su alto nivel de lealtad. Y como hay candidatos de sobra para tirar y regalar, no les importa desperdiciar unos cuantos. Con 2 de estos soldados blindados mágicos a la cabeza, la Santa comenzó a caminar hacia el hangar. ¡Qué ruidoso está todo! ¿Ya han entrado? A mitad de camino, el interior de la nave se volvió repentinamente bullicioso. Intrusión enemiga en el hangar. Todo el personal que no esté de guardia, equípese para el combate cuerpo a cuerpo y diríjase al hangar. ¿De qué sirve enviarlos individualmente al lugar de la intrusión después de que ya han entrado? La Santa estaba atónita ante la incompetencia del capitán. Si no los reúnes en algún punto antes de cargar, solo estás desperdiciando fuerzas en ataques sucesivos sin coordinación. La otra opción sería abandonar el hangar temporalmente, asegurar la sala de máquinas y el puente, y luego ir recuperando terreno gradualmente. Continuamos hacia el hangar. Si seguimos así, nos toparemos de frente con el enemigo que se dirige al puente. Nos desviaremos pasando por el comedor. Probablemente queden enemigos en el hangar, pero la mayoría se dirigirá a la sala de máquinas y al puente. Aprovecharemos cuando la vigilancia sea escasa para asaltar el hangar y escapar. Sin duda, estos 2 soldados blindados mágicos eran la fuerza de combate cuerpo a cuerpo más poderosa de la nave. Sin embargo, la Santa no tenía la más mínima intención de usarlos para algo que no fuera su propia protección, ya que así le fueron otorgados por el Papa. Y, por encima de todo, lo más importante ahora era regresar a la capital sagrada lo antes posible. La Santa sentía que no podía perder el tiempo con una nave que era poco más que un transporte desechable. Cargado de incompetencia, irresponsabilidad y temeridad, el hidroavión continuaba su vuelo. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el lago Nicaragua, hangar del buque nodriza de hidroaviones. Los disparos resonaban uno tras otro, neutralizando al enemigo en el hangar. Hangar asegurado. Tal como en el informe previo, nos dirigimos a la sala de máquinas.
Lograron entrar 5 MV-22 en total. Los marines que se infiltraron sumaban unos 100 hombres. De estos, 30 se quedaron para asegurar el hangar y el resto partió hacia la sala de máquinas. El plan era asegurar dicha sala y detener la nave si era posible. Si no, avanzarían hacia el puente. Dado que en Belice el interruptor de autodestrucción estaba en la sala de máquinas, el Pentágono ordenó priorizar ese punto a toda costa. Pero aunque vuele, esto es un barco, ¿no? ¿No se atascará el pasillo si 70 tíos cargamos hacia un solo lugar? Incluso si lo consideras un avión, 70 tíos corriendo al mismo sitio van a causar un embotellamiento. Los marines bromeaban mientras corrían. En el hangar solo quedaban cadáveres silenciosos, los 30 hombres de la retaguardia y los MV-22 Osprey esperando con los motores encendidos. Oye, ¿crees que vendrán? Seguro que vienen. Hablaban a gritos por el ruido de los rotores, aunque tenían intercomunicadores. Sin embargo, como todo el pelotón podía oírlos, hablar de más solía provocar el rayo de ira del capitán o del sargento. Contacto. El grito de alerta por el intercomunicador coincidió con el tableteo de una M249 en el hangar. Al agacharse y mirar hacia el origen de los disparos, vieron a enemigos que salían con lo que parecían armas, solo para ser cegados uno tras otro en cuanto asomaban la cabeza. ¿Esto es una caza de pavos? Es incluso peor que eso. Observaban con incredulidad cómo, a pesar de ver a sus compañeros caer, los enemigos seguían saliendo uno tras otro, como en una película de comedia, solo para ser derribados de la misma forma. Cesen el fuego. La orden del jefe de pelotón resonó. En realidad, solo una M249 había estado disparando. Nosotros tenemos ametralladoras. Ellos no. Aquella famosa frase que describió el cambio que la ametralladora Maxim trajo al campo de batalla se materializaba aquí de forma literal. Era una escena que demostraba lo peligrosa que es una ametralladora para seres de carne y hueso. ¿Son idiotas? Tal vez. Parecía que no aprendían ni analizaban la situación. Incluso los extremistas islámicos eran un poco más listos. Pero eso significa que son enemigos que tiran su vida si se lo ordenan, ¿no? ¡Qué molestia! Si 10 hombres son cegados por una ametralladora, no importa. Pero si hay 1,000, algunos llegarán a la posición. Entonces fue un acierto quemarlos con armas nucleares. Ya tuve suficiente con Irak y Afganistán. Pusieron cara de asco, como diciendo que ya estaban hartos de lidiar con fanáticos. Sin embargo, justo cuando el ambiente de la unidad se relajaba pensando que el enemigo era pan comido, eso apareció. Parecía un hombre alto cubierto totalmente por una armadura sin un solo resquicio, pero el aura que desprendía era extraña. En su brazo derecho llevaba montada una especie de lanza de caballería gigante y decorada. Ante la aparición repentina de algo tan anómalo, a todos les surgió un signo de interrogación en la cabeza. Era claramente distinto a los tripulantes de antes. ¿Qué demonios era eso? Pero sin darles tiempo a pensar, esa gran lanza comenzó a brillar de repente con una luz azul. ¡Abran fuego! Ante la orden del capitán, el fuego se concentró al unísono, haciendo que la gran armadura soltara un estallido de chispas impresionante. Sin embargo, la armadura no mostró ni el más mínimo signo de retroceder. Niveló su lanza y comenzó a disparar proyectiles de luz. Los proyectiles no alcanzaron a los soldados, pero impactaron de lleno en los Osprey que estaban en espera, provocando explosiones. ¿Pero qué es esta cosa? Debe ser una máquina de matar enviada desde el futuro. Jajaja. Es momento para bromas. Mientras los comentarios absurdos volaban por el intercomunicador, los daños seguían aumentando. Ya habían perdido 2 Osprey, y los pequeños hidroaviones enemigos que los soldados usaban como cobertura estaban siendo volados en pedazos uno tras otro. Dispárenle con el Barrett M82. Ya lo hice. Las balas rebotaron. El fuego continuaba sin descanso, pero parecía no tener efecto alguno. Ese tamaño y con el blindaje de un vehículo acorazado. Eso es trampa. Mientras decían esto, una segunda armadura apareció en el hangar. Es broma. Jesús. Voy a usar el M32 Daniel. Denme cobertura. Recibido. Todos, fuego de cobertura. Simultáneamente, las ráfagas de 5,56 milímetros y 7,62 milímetros de cada miembro del pelotón golpearon al enemigo. Aprovechando que la armadura estaba distraída, un soldado salió de su cobertura con el M32 y disparó granadas de 40 milímetros una tras otra. Varios proyectiles impactaron directamente, envolviendo al enemigo en una nube de humo y explosiones. Lo logramos.
Al mismo tiempo que varios pensaban, eso significa que no lo logramos. Desde el interior del humo salieron disparados proyectiles de luz hacia el tirador del M32, dejando al soldado en un estado espantoso. Hijo de perra. Sonofavich. Kia. Tenemos un Kia. Muerto en combate. Es un AT-4. Usen el AT-4. Como no habían considerado enfrentarse a objetivos blindados en un combate en espacios cerrados, no trajeron misiles FGM-148 Javelin. Si el AT-4 no funcionaba, estarían acabados. El tirador desplegó la mira, quitó el seguro y accionó la palanca de carga. Con el tubo al hombro y la mano en el último seguro y el botón de disparo, esperó el momento oportuno para asomarse. Disparo. Dale con todo. Con el grito de mando, el soldado se asomó y disparó el AT-4 contra la armadura. Al mismo tiempo que el estruendo masivo del cañón sin retroceso sacudía el lugar, el proyectil de alto poder alcanzó la sección de la cintura de la armadura, haciendo gala de su capacidad destructiva y mandando a volar la parte superior del cuerpo lejos de la inferior. Toma esa. ¿Vieron eso? No bajen la guardia. Todavía queda uno. La unidad estalló en vítores, pero el otro enemigo seguía siendo un problema. Los AT-4 que quedan están dentro de la nave. ¿Te refieres a dentro de esa nave? Sus miradas se dirigieron al Osprey en el que habían llegado, el cual ardía en llamas tras haber recibido los impactos de luz de la armadura. ¿Qué hacemos? No hay más en las otras naves. ¿Qué sé yo? Habrá que buscarlos. Justo cuando los soldados empezaban a caer en la desesperación, de repente, la armadura restante comenzó a recibir una lluvia de impactos y chispas con una intensidad que no se comparaba con los disparos anteriores. ¿Eh? ¿Qué es eso? Uno de los MV-22B restantes había activado y disparado su minigun Idus montada en la parte inferior del fuselaje. Normalmente, por seguridad, no se puede disparar a menos que la nave esté en vuelo, pero como es un armamento instalado a posteriori, lograron puentear la señal que indica que la nave está en tierra para poder disparar. El silencio previo de la nave se debió a que estaban realizando ese trabajo técnico. Al principio pensaron en elevarse un poco para disparar y evitarse líos, pero eso atraería la atención del enemigo y, si los derribaban, especialmente con los rotores a máxima potencia, el daño colateral y la probabilidad de muerte de la tripulación serían altísimos comparado con estar en tierra. Así que optaron por puentear la señal. Si no cae con 100 balas, dispárale 1000. Bajo esa lógica de violencia numérica, la munición 7,62 mm OTAN dejó a la armadura hecha un colador hasta que dejó de moverse. Justo cuando los marines lanzaban su grito de victoria, un pequeño hidroavión salió disparado del hangar hacia el exterior. Fin del capítulo 66. El link a la historia del autor estará en la descripción.